inicio al segundo día de las 23ª jornadas sobre justicia penal, en específico a la mesa 3, que versará sobre lo referente a la legislación y técnicas de investigación en relación con la delincuencia organizada. Como es bien sabido, se trata de un tema que ha suscitado múltiples debates, tanto en lo referente a la legislación, en cuanto a su compatibilidad con instrumentos internacionales y principios de derecho penal, pero que al mismo tiempo vivimos todos los días sus estragos de estas manifestaciones criminales y que parece que no encontramos todavía o no queremos encontrar la salida para resolver distintos problemas vinculados con la seguridad pública. Sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro primer proponente el día de hoy. Él es el doctor Leandro Eduardo Astrain Bañuelos, quien es director del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT, reconocimiento perfil deseable para profesores de tiempo completo de la Secretaría de Educación Pública, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, miembro fundador y actual presidente de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana de Ciencias Sociales, maestro en Ciencias Jurídico-Penales y doctor en Derecho, ambos con reconocimiento laureado por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Centro Didáctico Euroamericano sobre Política Constitucional de la Universidad de Salento en Lecce, Italia. Ponente, conferencista, comentarista, moderador y expositor en diversos foros académicos desarrollados en diversas instituciones de México, España, Francia, Alemania, Ecuador, Chile, Colombia y Perú. Sus trabajos de investigación han sido publicados tanto en México como en España, Argentina y Alemania. Entre ellas destaca el libro El Derecho Penal del Enemigo en un Estado Constitucional, especial referencia en México. Doctor Astrain, sin más, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es para mí un verdadero honor participar esta tarde en la mesa número 3 de estas jornadas sobre justicia penal. Quiero agradecer particularmente la invitación para participar en ellas al doctor Sergio García Ramírez, a la doctora Olga Islas de González Mariscal, y este agradecimiento es no solamente por permitirnos participar en esta tarde y compartir algunas reflexiones en torno a un tema que preocupa y preocupa en demasía, sino también por la oportunidad que se nos brindó para participar como coorganizadores por primera ocasión en la historia de estas prestigiosas jornadas. Es también un honor para mí, puesto que comparto la mesa con dos grandes penalistas a quienes les tengo una profunda admiración, a mi maestro, el doctor Luis Felipe Guerrero Gripino, rector general de la universidad. Siempre es de verdad muy aleccionador escucharlo y participar en los foros académicos, siempre bajo su compañía y su dirección, y con la profesora doctora María Eloísa Quintero, a quien desde hace ya varios años he seguido mucho su pensamiento. También agradezco a nuestro moderador, el doctor Eduardo Rojas Valdés, por todas sus gentiles atenciones, por todo su apoyo en la organización de estas prestigiadas jornadas sobre justicia penal. El tema que voy a compartir esta tarde tiene que ver con un fenómeno que se está dando en nuestro país y que tiene que ver con la constitucionalización del régimen penal de excepción para la delincuencia organizada. Este régimen penal de excepción se refiere a un conjunto de normas que pretenden dirigirse a determinados sectores de la criminalidad y que se caracteriza por la restricción o disminución de los derechos sustantivos, adjetivos y ejecutivos de los destinatarios de ese modelo penal. Este régimen de excepción ha sido calificado por un sector importante de la doctrina, particularmente el funcionalismo normativo, como derecho penal del enemigo. Y le da esta denominación con el propósito de entender
que a los sujetos a quienes se dirige este régimen deben ser considerados como enemigos del Estado. Y frente a ellos lo que procede es una legislación de combate, una especie de guerra que se da en el marco de un Estado democrático de derecho y que se caracteriza por ciertas restricciones de derechos humanos. En nuestro país, este régimen comenzó a implementarse con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996. Un ordenamiento que fue severamente cuestionado por el sector mayoritario de la doctrina por contemplar figuras que claramente resultaban incompatibles con el marco constitucional y convencional que rige en nuestro país. Particularmente se encuentra presente esta tarde con nosotros, pues uno de esos principales críticos, el doctor García Ramírez. Y ante estas identificaciones de inconstitucionalidad de ciertas normas, pues se quiso superar el problema elevando a rango constitucional diversas disposiciones que tenían que ver con la delincuencia organizada. El propósito, pues, de mi intervención esta tarde es analizar algunas de estas figuras que se encuentran en la Constitución, pero que resultan incompatibles con otras normas constitucionales, que resultan incompatibles con determinados principios sustanciales que le dan sustento y legitimidad al derecho penal en un Estado constitucional, al derecho penal propio de un régimen democrático. Esta tendencia, desde luego, preocupa en virtud de que pues empieza a contaminar otros sectores de la juridicidad, ya no solamente al derecho penal que Jacobs identificaba como del ciudadano, caracterizado por respetar los derechos humanos de sus destinatarios, sino también a otros sectores de la juridicidad. Y entonces, pues estamos siendo testigos de una política criminal que le apuesta al endurecimiento del aparato represivo a través de la restricción o disminución de derechos humanos. La primera reforma que se dio en nuestra Constitución fue en el año de 1993 y esta primera reforma fue al artículo 16 constitucional. Este artículo señalaba que ninguna detención ante el Ministerio Público podía exceder de 48 horas, plazo dentro del cual se debía ordenar la libertad o consignación ante la autoridad judicial, hecha excepción de los casos que la ley prevea como delincuencia organizada, en los que ese plazo podía duplicarse. Entonces, ahí tenemos una primera reforma del año de 1993 que hace, que utiliza el término delincuencia organizada por primera ocasión. En su exposición de motivos, el constituyente permanente justificó esta excepción atendiendo a la naturaleza de ese tipo de criminalidad. Señalaba que su elevada gravedad, la violencia que representaba, así como los problemas que se presentaban para integrar la indagatoria, puesto que no bastaba acreditar el hecho punible y la intervención del indiciado en él, sino también su relación con los demás elementos que integran la delincuencia organizada, exigían del investigador un mayor tiempo para acreditar ese parámetro probatorio, que en el año de 1993 eran los elementos del tipo y la probable responsabilidad del indiciado, parámetro que era requerido para consignar ante una autoridad jurisdiccional. Entonces, la puerta de entrada para el tratamiento de excepción a la delincuencia organizada se dio en el año de 1993 con una reforma
al artículo 16. Esto dio paso para que se expidiera en nuestro país la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y esta ley se justificaba, este trato diferenciado que se daba a un determinado sector de la criminalidad, la organizada, en virtud de que ese tipo de criminalidad atentaba contra los principios básicos de la vida comunitaria y de la esencia estatal. Generaba descomposición social e inestabilidad política, debilitando al Estado de Derecho y la capacidad de las instituciones públicas para defender los derechos fundamentales. Por ello, se afirmaba que no podía tratarse igual a personas que cometían delitos ocasionales que a quienes cotidianamente asumían patrones de conducta profesional para atentar contra el Estado y la sociedad. Y por ello se entendía, según la exposición de motivos de esta ley de combate, que la lucha eficiente contra la delincuencia organizada era un presupuesto necesario para fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en nuestro país. Y entonces empezamos también a identificar cómo pues, se utiliza el discurso de los derechos humanos para afectar también derechos humanos. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada partió de un dilema y seguramente y claramente un falso dilema, en el cual se confronta la lucha efectiva contra la criminalidad y el reconocimiento de los derechos humanos de todos los involucrados en el drama penal. Y así lo reconocía de forma expresa en la exposición de motivos de esta ley. Decía, voy a darle lectura textual a esta parte de la exposición de motivos. México vive momentos delicados en los que sus sistemas de procuración y administración de justicia enfrentan demandas y presiones que pueden llegar a ser contradictorias. Vean aquí cómo se veía un dilema entre demandas. Decía, por una parte, se exige de las instituciones que aumenten rápidamente su eficacia en la lucha contra la delincuencia, especialmente la organizada, pero por otra siguen presentes con vitalidad las demandas de desterrar del sistema la tortura y otros vicios y de controlar la arbitrariedad policíaca. Es decir, lo que nos señala la exposición de motivos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es que no se puede demandar el desterrar estos vicios y también una lucha efectiva contra la criminalidad, como si para combatir efectivamente la misma se requiera necesariamente de violentar los derechos humanos a través de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y desde luego también a través de la arbitrariedad policíaca. Luego vinieron otras reformas a la Constitución. Después de esta que se dio el artículo 16 en el año de 1993, vinieron otras al artículo 22 constitucional. La primera de ellas en el año de 1999 y por virtud de la cual se adiciona un tercer párrafo al artículo 22 constitucional para quedar en los siguientes términos. La autoridad judicial resolverá que se apliquen en favor del Estado los bienes que hayan sido asegurados con motivos de una investigación o proceso que se sigan por delitos de delincuencia organizada, cuando se ponga fin a dicha investigación o proceso sin que haya un pronunciamiento sobre los bienes asegurados. Es decir, bastaba con que se diera fin a la investigación y si no había un pronunciamiento sobre los bienes asegurados, entonces pues se iban a aplicar a favor del Estado. También se señaló en una reforma previa a esta del 99, en una de 1996,
que no se iba a considerar confiscación de bienes el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado por delitos de los previstos como delincuencia organizada o de aquellos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes. Y aquí vemos pues cómo se da un ataque a la presunción de inocencia. No debía acreditar la autoridad el carácter ilícito de la procedencia de los bienes, sino el propio imputado o inculpado quien tenía que acreditar la licitud de la procedencia de dichos bienes. Una reversión en cuanto al principio de presunción de inocencia. Estas pinceladas de régimen penal de excepción dirigido a la delincuencia organizada se verían severamente acrecentadas en la reforma constitucional que en materia penal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2008. Una reforma que ha sido catalogada por el doctor Luis Felipe Guerrero, nuestro siguiente ponente, que más tarde participará en esta misma mesa, como una reforma bipolar. ¿Por qué bipolar? Pues porque por un lado establece un régimen de excepción para la delincuencia organizada caracterizado este régimen por la disminución de los derechos humanos y por otro lado implementaba un sistema acusatorio propio de un Estado democrático, caracterizado por el reconocimiento de los derechos humanos, no solo de los imputados, sino también de las víctimas, es decir, un proceso penal garantista acorde al régimen democrático. Dentro de las distintas normas que fueron elevadas a rango constitucional, pues destaca en primer lugar el 9º párrafo del artículo 16 de la Constitución, que define a la delincuencia organizada. Prácticamente en los mismos términos que lo hace la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y dice este párrafo de la Constitución que por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley en la materia. Y entonces estamos claramente en un proceso por virtud del cual empezamos a criminalizar la Constitución en vez de constitucionalizar al derecho penal. Tenemos prácticamente un tipo penal en nuestra Constitución, que si seguimos analizando vamos a encontrar además otras definiciones que son propias, características de descripciones típicas. Solo faltaría que el constituyente permanente estableciera la punibilidad para que tuviéramos ahí ya un tipo penal completo. La descripción del comportamiento y la consecuencia jurídica que se asociaría a esa misma conducta o comportamiento. Hubo además otras disposiciones que vinieron a fortalecer este régimen. Por cuestión de tiempo solamente haré referencia a las que son pues más cuestionadas, como es el caso del artículo 19 constitucional, que viene a regular en su párrafo segundo la prisión preventiva. En una primera parte de este segundo párrafo, una prisión preventiva justificada, siguiendo en términos generales los parámetros que se exigen para esta medida cautelar en el sistema acusatorio adversarial, pero luego con una figura, una prisión preventiva de manera oficiosa que se iba a ordenar en determinados asuntos, entre los que se encontraba precisamente la delincuencia organizada. Y si nosotros analizamos las reformas posteriores que se han dado a este párrafo del artículo 19 constitucional, pues nos vamos a encontrar con que se ha empleado de forma grosera
el catálogo de tipos penales por virtud de los cuales procede la prisión preventiva oficiosa y que viene pues a romper con un principio fundamental del sistema penal democrático, que es la presunción de inocencia. Entonces, esta figura que crea el constituyente mexicano y que no tiene ningún antecedente, pues es claramente un resquicio del sistema anterior en el cual pues la prisión preventiva era la medida cautelar por excelencia, por antonomasia. Por eso se afirmaba en el marco de ese sistema anterior que vino a ser superado por el sistema acusatorio de 2008, que un vaso de agua y un auto de formal prisión no se le negaba a nadie, precisamente porque había un abuso en la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar. Era la consecuencia natural del dictado del auto de formal prisión, por eso se denominaba así. La prisión preventiva era la medida cautelar por excelencia y la excepción era seguir el proceso en libertad al otorgar una contragarantía, que era una caución principalmente de tipo económico. Y entonces vemos pues cómo pues, se crea esta figura que atenta contra un principio sustancial del régimen democrático. Y finalmente, bueno, hay diversas disposiciones, solamente por cuestión del tiempo quiero hacer referencia a la figura del arraigo. Una medida cautelar que en materia penal crea la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en el año de 1996 y por virtud de la cual era posible privar de la libertad a una persona hasta por 90 días. Y se rompía con el viejo paradigma de investigar para detener, en virtud de que esta figura pues se detenía para investigar con esta figura. Y además, pues venía a romper con una tradición que se encontraba en todos los constituyentes mexicanos de detención por horas, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Y esa detención solo podía prolongarse en el caso de que se dictara una resolución, que era el auto de formal prisión, que paradójicamente era una resolución garantista que pretendía solamente privar de la libertad a una persona cuando hubiera elementos suficientes para estimar que había participado en la comisión de un hecho probablemente delictivo. Esta figura del arraigo, pues, propiamente como se empezó a trabajar en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no tenía ningún antecedente en materia penal. Por ahí se contemplaba como una medida en los códigos civiles, códigos de procedimientos civiles y también en la ley laboral. Cuando se iba a demandar a una determinada persona y se estimaba que iba a poder salir del lugar del juicio y entonces iba a ser difícil el emplazamiento, pues se pedía al juez que decretara el arraigo para que el sujeto no saliera de una determinada circunscripción territorial sin que diera contestación a la demanda que se iba a entablar en su contra. Sin embargo, pues esta figura se transforma en el ámbito penal para detener a una persona por largos periodos de tiempo sin que hubiera elementos suficientes para estimar que era probable responsable en la comisión de un hecho delictivo. Obviamente esta figura fue severamente cuestionada por la Academia Mexicana, se evidenció su inconstitucionalidad y su inconvencionalidad y por ello pues el problema se trató de resolver de forma frívola
elevando a rango constitucional la figura del arraigo en el artículo 16 de nuestra Constitución. Este régimen penal, pues, de excepción ha sido severamente cuestionado por su ineficacia, porque hay una selectividad en el uso del derecho penal, porque aumenta la violencia social a niveles irracionales, aumenta la violencia institucional y aumenta la violencia social. Es un círculo vicioso, pero además hay también abuso de poder, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sigue siendo una práctica cotidiana lamentable en nuestro país. Por eso nosotros nos hemos manifestado críticamente ante este régimen penal de excepción. Y con esto concluyo mi participación, quedando a sus órdenes y reiterando mi agradecimiento por la invitación para participar esta tarde. Muchísimas gracias. Y doctor, voy anticipando una pregunta para el final de la mesa. Digamos, por supuesto, distintos juristas, distintos abogados coincidimos con usted, pero si bien el profesor Günther Jacobs en los últimos años ya no se ha pronunciado tan frecuente sobre el tema, pues ha sido él muy insistente en el sentido de que él nunca creó o prescribió el derecho penal del enemigo, sino que simplemente intentó describir una realidad que ahí está y que tal vez sea mejor pues no cerrar los ojos, identificarla y en ese sentido definir los supuestos verdaderamente excepcionales en los que conviene aplicar este régimen penal de excepción. Le doy la palabra a nuestra segunda ponente, a quien me permitiré dar algunas breves líneas acerca de su síntesis curricular. Se trata de la doctora María Eloísa Quintero, quien es doctora en Derecho por la Universidad Austral en Argentina. Desde 1998 ha realizado diversas estancias de investigación en la Universidad de Bonn bajo la dirección del profesor Günther Jacobs y también en otras universidades de España. De 2007 a 2020 fue profesora investigadora titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales en México, en donde estuvo a cargo del área de Derecho Penal. Actualmente es investigadora invitada de dicha institución. En México fue asesora y consultora de diversos proyectos legislativos en materia penal y de políticas públicas, en especial en temas relacionados con seguridad y justicia. Algunos proyectos legislativos en los que trabajó y que hoy son ya ley en México son la Ley Federal de Extinción de Dominio y la iniciativa y la Ley General de Víctimas. Desde 2010 a la fecha realizó diversas consultorías profesionales como para el Sistema de Integración Centroamericana en la planeación y diseño de su protocolo regional para el combate al crimen organizado y la recuperación de activos, para el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de justicia y para en el marco del Plan Alianza del Triángulo Norte y para la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Trabajó en el mecanismo internacional creado en Guatemala por acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de dicho país. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sus siglas son CICIG, en donde fue consultora en diversos periodos y desde 2017 hasta su cierre fue jefa del Departamento de Investigación y Litigio a cargo de casos de corrupción, macrocriminalidad y graves violaciones de derechos humanos. Desde diciembre de 2019 hasta la actualidad coordina un grupo de investigación interdisciplinario e internacional compuesto por 12 miembros que investiga 7 casos de graves violaciones de derechos humanos en Tamaulipas, México, con más de 780 víctimas directas, como consultora de la Fundación para la Justicia y en coordinación con la Fiscalía General de la República. También en la actualidad trabaja como asesora y experta en investigación de casos complejos desde una perspectiva integral, sistemática y macrocriminal. Es autora de distintos libros y artículos. Doctora, sea muy bienvenida, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, Eduardo. Ante todo, otra vez, dar las gracias a don Sergio y a la doctora Olga Islas por esta invitación, pero también a la Universidad de Guanajuato,
Quiero agradecer al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, a quien he tenido gusto de conocer cuando estaba radicando más en México. También lo saludo a Leandro Eduardo Astrain, también doctor. Me encanta el tema que eligió. Digamos, como discípula de Jacobs, debo reconocer que si él pudiera participar de estas jornadas, diría que lo ha explicado bien, y él le agregaría, como dijo recién Eduardo, yo no lo proscribo, no lo recomiendo, lo describo, pero también diría, cuando le preguntamos en más de una ocasión sobre México, diría, es que a veces el derecho penal del enemigo es ilegítimo, porque no es un verdadero derecho penal del enemigo. Cuando yo a alguien lo convierto en enemigo, ¿no? Lo quiero mostrar como enemigo, ya no es lo que estoy tratando de describir, sino es una actitud ilegal del Estado. Y creo que hacia ahí hemos caminado en muchas legislaciones, no solamente la mexicana, sino tratando de señalar a un otro como enemigo, y poniendo siempre lo que tendría que ser excepcional, poniéndolo ya casi como una regla, como bien lo ha sabido explicar el doctor Astrain en este repaso que hizo sobre delincuencia organizada. Así que bueno, mi agradecimiento, mi saludo a todos los colegas que están conectados. Siempre las jornadas son muy ricas, y la prueba de esto, fíjense todas las personas que están conectadas hasta por línea. Ya estamos agotados, y hay que reconocer todos, de las conferencias vía Zoom, ¿no? Y pese a eso tiene un gran número de personas conectadas, y esto es mérito de la UNAM, que siempre sus jornadas convocan a mucha gente, y hoy se suma, ¿no?, a la Universidad de Guanajuato, así que lo celebro y agradezco siempre que me tengan en cuenta. Bueno, luego de esto les quería decir que yo, como comentaba Eduardo, he trabajado últimamente en investigación. O sea, siempre fui académica, siempre estuve de la mano de un lado del mostrador tratando de investigar, analizar, pero ahora me tocó también la parte práctica, utilizar todo aquello y tratar de bajarlo a herramientas prácticas e investigar casos de macrocriminalidad, y casos que en su mayoría eran llevados por un sector del crimen organizado en colusión con sectores privados y sectores públicos. Y eso me llevó ¿cómo es?, a poner en práctica cosas que siempre veníamos señalando, herramientas que los maestros de México, entre ellas el doctor Sergio García Ramírez, siempre iba algunas señalando y otras criticando como herramientas especiales para combatir el crimen organizado, y la inconstitucionalidad de alguna de estas, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento en el INACIPE, creo que fue por el 2010, sacamos un libro que se llamaba Herramientas para combatir la delincuencia organizada, y que después tuvo varias publicaciones, y esas herramientas que hoy están vigentes, creo que quedaron obsoletas, porque son herramientas que podríamos llamar jurídicas, más no necesariamente herramientas técnicas. Es decir, hoy para combatir el crimen organizado tenemos que hacer uso de un montón de otras herramientas que no solamente se resumen en las jurídicas. Entonces quería conversar un poco sobre esto. Entonces voy a tratar de hablar de delincuencia organizada y algunas herramientas de investigación. Y esto tiene que ver con el fenómeno del crimen organizado, ya sea como actor de violación a derechos humanos o como actor de delitos, en casos simples o en casos tradicionales, porque el crimen organizado puede mandar a matar a un fulano, ¿sí?, y cometer un homicidio en particular, pero también el crimen organizado puede cometer un macrodelito que no puede ser abarcado desde una investigación tradicional. En otras palabras, esto sirve para casos simples o casos complejos, a corrupción, y por eso voy a dedicarme principalmente en un cambio de enfoque. Si queremos ver si es necesario utilizar, por ejemplo, como decía el doctor Astrain, el derecho penal del enemigo, ¿no? Si es necesario utilizar herramientas que son excepcionales, primero tenemos que ver si el sujeto, objeto de estudio, es decir, el grupo en cuestión, es un grupo que se muestra como enemigo o no, en términos jacobinos, o podríamos decirlo de otra manera, cómo construimos o reconocemos el crimen organizado como tal.
al cual le vamos a aplicar la legislación correspondiente. Entonces ahí tenemos que hacer el primer cambio de enfoque. ¿Por qué? Porque si nos ponemos la mano en el pecho nos vamos a dar cuenta que desde nuestra formación, todos en la facultad, continuamente hemos entendido el derecho penal como una relación entre víctima y agresor, como si la cuestión sea entre A y B. Y eso ha llevado a nuestras órganos de investigación, es decir, los agentes ministeriales, las policías, CENAPI y demás, a entender también que cuando hablamos de crimen organizado, esos 3 o más realmente lo consideran como la suma de 3 sujetos. Está Juan, está Pedro, está Luis, ya son 3, ¿sí? Y esos 3 ya conforman el crimen organizado frente a un agredido que es la víctima. Esta visión, aunque es plural, aunque tenemos un sujeto que ya no es unipersonal, pero sigue siendo una visión tradicional entre agresor y víctima. Y de esa visión tradicional del derecho penal pasamos a una visión jerarquizada y tratamos de tener estructuras, y así ha trabajado el ASEIDO en busca de estructuras de crimen organizado, pero ustedes piensen otra vez con una mano en el pecho para hacer una reflexión sincera como sistema jurídico, como ordenamiento, cuántas sentencias tenemos de estructuras de crímenes organizados que puedan, que salten este eslabón de agresor y víctima, que salten esta conformación de 3 o más personas y que muestren en sí un sistema ilícito. Un sistema, ante todo, antijurídico que está conformado para delinquir, con una pluralidad más allá de 3, ¿sí? Y que realmente describa el volumen de crimen organizado que pueden haber significado los Zetas en algún momento, el Cártel del Golfo, Jalisco Nueva Generación, etcétera, etcétera. Traten de ver cuántas sentencias tenemos al respecto. Desgraciadamente, esta visión tradicional a lo sumo pasa a lo que aquí en el cuadro está a la derecha, que es poder describir una relación simple entre un jefe, un encargado, un grupo de sicarios, los banderas, los que son, ¿cómo es que se llaman? Halcones, etcétera, etcétera, sin dejar por esto la visión tradicional. Y en la actualidad esto no describe el crimen organizado. En la actualidad las relaciones no son bilaterales, el fenómeno criminal es mucho más complejo, no es dicotómico, todo ha ido cambiando. Todo se describe y por eso sirve mucho la estructura por ahí de la forma de pensar sistémica de Jacobs, porque todo se describe con base a roles. Y si quiero entender si realmente se me está mostrando, ¿sí?, un grupo de crimen organizado y no la mera suma de 2 personas, de 3 o más personas, tengo que ver si hay una estructura de distribución de roles y funciones con sus reglas, con sus elementos y con su autopoiesis para que se muestre como un sistema de ilícito como tal. Y estas características no las estamos viendo, cuando en realidad de la estructura anterior que les estaba graficando, nosotros vemos que el operar del crimen organizado actual es un mapa mucho más complejo que lo he querido de esta forma graficar, ¿no? En este mapa nosotros tenemos una evolución que pasa del fenómeno criminal netamente jerárquico, vertical, a una evolución en nodos, en grupos de interacción que tienen una relación generalmente horizontal, que está completamente atomizada y que no necesariamente tienen un vínculo de conocimiento y de subordinación en el sentido vertical como estábamos acostumbrados a ver. Es decir, esto que era, voy para atrás, una estructura que trataba de superar la dicotomía entre A y B, entre agresor y víctima, y pasábamos a una mínima estructura jerárquica horizontal, hoy también nos queda corto para poder describir ese fenómeno criminal que llamamos delincuencia organizada, que como tal está exigiendo unas reglas particulares. Y solo para esos casos podríamos decir, puede ser que nos esté mostrando un enemigo o no, para poder ser destinatario de las normas particulares del derecho penal. Nuestra estructura de análisis tradicional hace también que esa delincuencia organizada la dividamos por delitos. Entonces decimos que ese fenómeno
Y ese actor comete homicidios, y eso tiene una competencia, hace desapariciones, eso tiene otra competencia, comete lavado, comete trata de personas, aunque todo esto se dé en un fenómeno en sí, como por ejemplo la migración. ¿Sí? La violencia contra migrantes tiene homicidio, desaparición, lavado, trata de personas, tiene tráfico, tiene abusos sexuales, tiene un montón de ilícitos, pero nuestra visión dicotómica del A y B hace que se dificulte la prueba de esto como tal porque tenemos esa atomización, ¿sí? Hay unas islas, esa información se va cada vez desmembrando y entonces tenemos partes de la realidad. Cuando, si observamos esa macrocriminalidad y ese ejercicio de la delincuencia organizada, se da casi siempre de la mano de funcionarios e instituciones y empresarios y empresas. Podríamos decir, y desde una perspectiva muy personal, que son muy pocos los casos en los que el crimen organizado actúa ya solo, sin tener un contacto y una interacción penalmente relevante con un funcionario o una institución y con una empresa o con un empresario en cuestión. Y otra vez se complejiza lo que nosotros queremos muchas veces simplificar, que es ver que el crimen organizado solo está conformado por gente que viene de los cárteles, por personas que son narcos, por quienes están señalados como los malos, ¿no? Cuando la estructura de la delincuencia organizada puede ser que esté conformada también por gente del sector público y del sector privado que no solamente desde afuera vienen a apoyarlo, sino que son parte del mismo grupo criminal. Entonces, para poder llegar al uso de las herramientas, tenemos que dejar la postura tradicional, poder hacer un enfoque de macrocriminalidad, reconocer estos nodos y la interacción de estos nodos y estas redes, para así que el análisis tenga el enfoque y la perspectiva necesaria para poder utilizar esto que llamamos aquí 7 herramientas básicas para la investigación y la persecución de lo que tiene que ver con delincuencia organizada y sobre todo cuando se da en macrocriminalidad. Entonces, en primer lugar, tiene que haber una perspectiva de un método macro, tiene que haber una investigación multidisciplinaria, lo sabemos, tiene que haber uso de data mining y otros instrumentos, vamos a conversar 2 minutos sobre esto, tiene que haber uso de análisis de redes, tiene que trabajar con base en modus operandi, prácticas y patrones, y tiene que utilizarse el compliance penal con vocación de punición penal. Paso a comentar algunos de estos, ¿no? Les voy a dejar un texto que puede llegar a resultar de vuestro interés. Se lo he pasado a Eduardo y se lo pasé a otra de los compañeros de la UNAM para que si quieres compartirlos ahí en el chat puedan compartirlo, es de mi autoría. Entonces, solo para recaer en algunas de las herramientas. Si se quiere combatir, en mejor lugar, investigar, luego poder acreditar y en segunda instancia procesar al crimen organizado, tenemos que tener en cuenta que en toda investigación uno tiene herramientas personales, ¿sí? Tiene herramientas normativas y tiene herramientas que podríamos llamar técnicas. Y siempre nos enfocamos o en las herramientas normativas, uno de esos temas tiene relación con la mesa de hoy, que es la ley de delincuencia organizada, tiene herramientas personales como pueden ser los analistas, los forenses, qué hace CENAPI, qué no hace CENAPI, qué hace el ACEIDO, qué hacen las distintas instituciones y demás, pero también están las herramientas técnicas y creo que esta tríada es la que permite en sí llegar al fenómeno y poder conocerlo en su verdadera dimensión, composición y funcionamiento. Solo entonces estamos frente a la delincuencia organizada que se puede mostrar como un enemigo que necesita o no de una legislación en particular, y más cuando tiene una macrocriminalidad, porque la delincuencia organizada que se está demostrando en la mayoría de los casos en México ya opera dentro del contexto de macrocriminalidad y ha abandonado las filas de la delincuencia tradicional. Es decir, es muy difícil ver que la delincuencia organizada comete solo un homicidio,
Existen grupos pequeños, pero lo que se ve de manera masiva son ejemplos de macrocriminalidad. Entonces, pasamos a esta visión compleja, donde les quiero mencionar 3 de estas herramientas, porque el tiempo es poco, y primero en particular, el estudio claro de modus operandi, prácticas y patrón. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un gran aporte sobre esto. La Corte y toda la composición, a la cual también en su momento fue un gran artífice don Sergio García Ramírez, nos dio las pautas claras para poder entender cuál es la gran ventaja de reconocer en primer lugar esos modus operandi que tienen los grupos, y una vez que se hace el estudio y el peso del modus operandi, como se da en el caso, por ejemplo, Godín, uno puede ir reconociendo de la reiteración de estos, ¿no? La práctica, hasta poder desmenuzar el patrón. Y recién entonces ese patrón nos permitía acceder a los ilícitos que se cometen por debajo de ese patrón, de la mano de un grupo organizado en particular, y no viceversa. ¿Qué hacemos nosotros en la actualidad? Tenemos una manifestación y unas víctimas, y vemos que algunas víctimas las agarran por trata y otras después vienen un poco de lavado, como decíamos recién, y después se ve que a otros los encontramos en una fosa, y después vemos que hay muchísimos desaparecidos, y después vemos que hay tráfico de personas, y son todos fenómenos aislados que no los analizamos en su integralidad para ver si todos ellos no son más que aristas de un patrón de macrocriminalidad, ¿sí? Y ese patrón de macrocriminalidad tiene como manifestaciones ciertos actos penalmente relevantes que también son violaciones a derechos humanos, y esos actos penalmente relevantes pueden revestir la forma de estos ilícitos y otros muchos más. Es decir, si realmente queremos investigar a la criminalidad organizada, o sea, tendríamos que utilizar las herramientas de modus operandi, práctica y patrón para que el patrón nos muestre los delitos y no trabajar en viceversa como hemos hecho hasta el momento y el día de hoy. No es una crítica solamente a México, también es una crítica que podemos hacer a Colombia, que se puede hacer a la JEP. He trabajado para la JEP también para hacer unos análisis de sus sentencias, y también vemos cómo ahí, digamos, se invierte la forma de acceso a la información, o sea, el mecanismo y el camino de acceso a la información, y entonces vamos de lo particular y desde los casos individuales hasta la generación del patrón, cuando esto no siempre genera los resultados deseados ni me muestra toda la dimensión de la macrocriminalidad. Entonces, la primera herramienta que hay que rescatar para ver si eso que se muestra es un fenómeno de criminalidad organizada es también ver esos modus operandi, prácticas y patrón, y desde ahí leerlo, y no a la inversa, como con la postura tradicional que estamos haciendo entre agresor, víctima. 3 agresores hacen la conformación de un delito de delincuencia organizado y no más. Otra de las herramientas es la minería de datos. Estoy hablando muy rápido, pero para tratar de largar toda la información que puede llegar a ser de utilidad, y ustedes luego la profundizan. Como les decía, les dejo algo si les interesa para leer. ¿Por qué minería de datos? Muchas veces han dicho esta frase: la delincuencia organizada como tal ya está bien estructurada y bien organizada, pero nosotros no. El combate no se organiza, no se estructura y no crece en una relación de proporcionalidad directa. Nosotros seguimos teniendo un ministerio público, ¿sí?, para que analice un caso que capaz que tiene 300 tomos y 250.000 fojas, y con las herramientas propias del fenómeno tradicional. A mata a B. ¿Y qué pericial puedo llegar a hacer para demostrar el ejercicio de violencia de uno frente a otro? Cuando en realidad los actos de la delincuencia organizada, si los quiero investigar, tengo que realizarlo con las herramientas que son propias de este fenómeno. Y uno de ellos es la minería de datos o data mining. Es decir, en ese camino hacia la terminación del contexto
Y en ese camino, por utilizar e identificar lo que es un modus operandi, la práctica y el patrón, tenemos que usar instrumentos como la ingeniería o minería de datos, que es un proceso interactivo de búsqueda de información en grandes volúmenes de datos. Es decir, se busca generar información similar a la que podría producir un profesional experto, un humano, buscar patrones, asociaciones, cambios, anomalías, estructuras significativas, pero procesando así un cúmulo de elementos, de datos y de información que la mente de un solo operador o de un grupo de operadores no podría manejar si no es con la ayuda de lo que se llama el data mining o la ingeniería de datos. Dicho con pocas palabras, nosotros tenemos bases de datos. Esas bases de datos tienen capacidades, tienen eficiencias, pero esas bases de datos tienen que poder mostrarnos la información que el ojo humano no alcanza a procesar. Y para eso existe una tecnología guiada siempre por el humano para poder procesar y generar información a través de esa base de datos que hasta ahora es plana. Solo allí vamos a poder ver y reconocer las coincidencias que me llevarán a un modus operandi, ¿sí? La reiteración de ciertos actos que podremos llamar prácticas y demás. Y ni les digo lo que significa y lo que vale en el ámbito de poder reconocer un patrón. Entonces, no podemos combatir el crimen organizado sin el uso, o sea, crimen organizado de alta escala, como es lo que se da en México, para algunos fenómenos, y me refiero por el alto volumen de mercado comercial en el ámbito de lavado, ¿sí? Lo que significa en el tema de evasión fiscal, lo que significa en los ámbitos de lavado de dinero relacionado con venta de estupefacientes, todo lo que es el ilícito relacionado con migrantes, tráfico de personas y trata de personas. Todo eso, si lo queremos ver desde un enfoque y plantearle un espejo real para que el fenómeno pueda reflejarse, ese espejo tiene que estar conformado también por el data mining, porque de lo contrario, uno o un grupo de operadores no puede visibilizar todo lo que el volumen de información tiene para contar y que tenemos que procesarlo, ¿sí? Entonces, esa es una herramienta que sí o sí tenemos que usar. El análisis de redes, esto es algo indispensable, ¿sí? En la actualidad las estructuras criminales, sobre todo aquellas que abandonan o no tienen una formación jerárquica, sino más bien horizontal, presentan un desafío específico al momento de ser estudiadas. ¿Por qué? Porque estas se estructuran con base en redes, estas redes están compuestas por nodos e interactúan entre sí. Entonces tenemos que poder mirar al fenómeno como si el fenómeno fuera una red social. Ustedes conocen las redes sociales, un Facebook, etcétera y demás. Bueno, es una dinámica que nos invita a mirar al fenómeno criminal como una red social, donde hay interacciones, donde hay intereses, donde hay vínculos, donde hay conexiones, y estas son indispensables para poder leer qué hay por detrás, porque tal vez ese que está por detrás también es un autor del crimen organizado que queremos combatir. Y por último, el contexto. Sobre esto ustedes conocen mucho. Yo solo les voy a decir, adelantando, que el contexto puede tener tres manifestaciones, como una foto panorámica, ¿no? Como una herramienta de investigación, pero yo soy una convencida de que el contexto, si queremos que cumpla una función en el derecho penal, el contexto tiene que tener una visión con vocación penal, que eso es algo completamente distinto. Cierro con algunas reflexiones. Primera conclusión. Queda poco, ¿no? Primera conclusión. Poco podemos acceder al mundo del crimen organizado si estamos con las herramientas básicas, porque la suma de herramientas micro no hace que la investigación sea macro. Es decir, si pongo la lupa con perspectiva micro, no hago que el enfoque y el fenómeno que estoy percibiendo sea macro.
solamente con el uso de ciertas herramientas como el análisis de contexto con vocación penal, el uso del data mining, el análisis de redes, el trabajo de modus operandi, prácticas y patrones, como bien se nos enseñó desde la Corte Interamericana, y también el compliance penal con base y vocación de punición, como les quería investigar, nos van a permitir acceder a la estructura de la delincuencia organizada que queremos investigar, ¿no? Acreditar y procesar. Solo así tendríamos procesos que se acercan a la verdad, que pueden dar justicia y que nos dan las herramientas para la reparación. Por mi parte es todo y les agradezco y quedo a disposición por si existen preguntas y no sé, algún aporte de alguno de los compañeros. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y siempre es bueno escuchar que existen alternativas, aunque por supuesto para asumir esas alternativas es necesario en muchas ocasiones cambiar radicalmente la lógica y la óptica desde el cual abordamos este tipo de temas como la seguridad y la procuración de justicia. Ya existen varias preguntas para usted, que por si se las planteo para responder al final de las tres intervenciones. La primera de ellas es si de conformidad con su experiencia en la CICIG, ¿a qué distancia está México en cuanto al combate a la corrupción de la alta clase política? También le preguntan ¿cuál es su opinión sobre la estrategia utilizada por El Salvador en materia de delincuencia? Y si conoce la versión y algoritmos o modelos que se utilizan actualmente en minería de datos. Son las preguntas que hasta el momento tenemos para usted, doctora. Muchas gracias. A continuación, presentaré al rector de la Universidad de Guanajuato, universidad convocante junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a estas jornadas. Se trata del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, quien es profesor del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato y rector general de la Universidad de Guanajuato. Licenciado en Derecho y maestro en Ciencia Jurídico Penal por la Universidad de Guanajuato. Obtuvo el grado de doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, con reconocimiento sobresaliente cum laude. Cuenta con reconocimiento de investigador nacional nivel 1 por parte del Sistema Nacional de Investigadores y con el reconocimiento del perfil deseable otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Es autor, coautor y coordinador de diversas obras jurídico-penales y libros colectivos. Ha ocupado distintos cargos en la función pública estatal, como lo son juez penal, director general de Política Criminal y Prevención del Delito y subsecretario de Prevención en la Secretaría de Seguridad Pública. Ha obtenido diversos reconocimientos, entre los cuales se encuentran los siguientes: Premio Estatal de Jurisprudencia, Distinción de Abogado del Año y Maestro Emérito de México por parte de la Plataforma de Opinión y Expresión Magisterial. Fue designado por el Congreso del Estado de Guanajuato como integrante del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos de este estado. Rector, sea usted bienvenido, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Rojas. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento para participar ahora como profesor, ya no como autoridad universitaria, sino como un profesor del Departamento de Derecho. Muchas gracias al doctor Sergio García Ramírez, a la doctora Olga Islas y a mi director del departamento, el doctor Astraín. Me toca hablar al final de este panel, que es la tercera intervención, y quisiera partir de una recapitulación muy sencilla de lo que extraordinariamente nos ha expuesto la doctora María Eloísa Quintero, un panorama general de cómo enfocarnos hacia el modus operandi, la práctica y el patrón de eso que denominamos delincuencia organizada, y cómo podríamos acudir a la implementación de ciencias políticas. Me encanta y por supuesto que coincido acudir a diversas alternativas como la minería de datos, como una estrategia extraordinaria para el combate a este tipo de criminalidad. El doctor Astraín nos hacía referencia de cómo la categorización de delincuencia organizada se suele convertir en una suerte de cheque en blanco
para poder instrumentarse de manera irracional y casi convertir una excepción en una regla o en una asignación selectiva de esta categorización. Bien, permítanme recapitular también lo siguiente. Yo pienso que en quienes nos siguen, quienes ven este panel, casi me atrevo a asumir como hipótesis que hay una gran cantidad de estudiantes, qué bueno, y quisiera recapitular un poco algunas reformas que hemos tenido, algunas modalidades legislativas en México sobre este tema. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada surge en 1996, en noviembre precisamente de 1996. Estamos hablando de hace 26 años, cuando varios de quienes nos siguen no nacían, obviamente. Luego la gran reforma de 2008, hace 14 años, donde establece el régimen de excepción. Y la reforma del artículo 1 en materia de derechos humanos en nuestra Constitución, hace 11 años. Si recapitulamos todo esto, vámonos a lo siguiente. Cuando surge la Ley Federal contra la delincuencia organizada, ya con algunos antecedentes que ha comentado el doctor Astrain, se planteaba que era necesario que se estableciera un marco de regulación ante un fenómeno criminal distinto al tradicional y que la delincuencia organizada, más allá del pandillerismo, más allá de la asociación delictuosa, representaba un fenómeno diferente y que por lo tanto requería un tratamiento distinto. La cuestión es que desde esos años, desde que surgió esa ley, surgieron voces autorizadas que alarmaban lo siguiente, que era una suerte de mezcolanza que ya puesta a disposición o en la práctica o en la aplicación iba a generar una serie de contratiempos que podrían resultar algo así como decimos coloquialmente, peor el remedio que la enfermedad. Recuerdo ese extraordinario libro de don Sergio García Ramírez, que lo digo públicamente, fue motivo de que concitara mi interés por hacer mi tesis doctoral sobre delincuencia organizada. Y entonces, en aquellos años, decíamos, bueno, ¿y qué es esto de delincuencia organizada? Y quizás merezca la pena acudir, decíamos, a otros referentes en otros países para tratar de ponernos de acuerdo en torno a lo que es delincuencia organizada. Y entonces verificar bien su tratamiento jurídico y sus consecuencias jurídicas. Y esto nos lleva a algo que tenemos que seguir enfocándonos, que es la teoría del delito. Y un principal punto de partida es, bueno, pues si ya se reguló la delincuencia organizada para efectos de la teoría del delito, ¿qué es esto? ¿Y qué problemas representa este tipo de criminalidad ya en la práctica? ¿Y qué herramientas jurídicas tenemos para poder aplicarlas a este tipo de criminalidad? Y voy a referir un problema común que se tiene en la criminalidad así expansiva, por llamarla de alguna manera, que es delimitar los niveles de responsabilidad, quiénes son autores, quiénes son partícipes. Y aquí pues se pone o se aplica toda la maquinaria natural del delito que ya conocemos, que si es autor inmediato, que si es coautoría, etcétera, etcétera. No me detendré más en eso, pero ese es un gran problema. El otro es, bueno, pues entonces establezcamos una categoría mejor específicamente para precisar qué es delincuencia organizada, jurídicamente, desde la perspectiva de la teoría del delito. Tipifiquemos este fenómeno y a partir de la tipificación de ese fenómeno, pues entonces su aplicación tendrá que vincularse precisamente a esa categoría o a esa categorización que hacemos de un tipo penal. Y aquí, como bien refiere la doctora María Loíza, pues tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es eso para llevarlo a un tipo penal. Y es ahí donde nos encontramos con grandes contratiempos. El tipo penal que regula la delincuencia organizada en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y como bien decía el doctor Astrain, ya prácticamente tipificado en la Constitución, pues lo podremos describir.
y hablar que es un delito de peligro abstracto, es una anticipación a la barrera de punibilidad, etcétera, etcétera. Y establecer sus elementos objetivos, subjetivos, qué tipo de delitos se cometen por medio de este tipo penal que es delincuencia organizada, y lo podríamos hacer. Y sobre eso se ha escrito mucho. Solo que hay una cuestión que quiero destacar. Los tipos penales lo que hacen es regular un fenómeno criminológico, algo que sucede en la realidad, y luego se regula en un tipo penal. Vámonos al caso más sencillo, cuando hablamos de homicidio, es privar de la vida a otra persona. La cuestión está en que entrar a la tipificación de lo que es delincuencia organizada nos lleva a arenas muy movedizas. Raúl Zaffaroni ha planteado que se trata de una categorización frustrada, porque por más intentos que hagamos, es muy difícil establecer cerradamente en un tipo penal qué entendemos por delincuencia organizada. Claro, podemos encontrar parámetros, que si son 3 o más personas, que si es transnacional, que si hay estructuras horizontales más verticales. Podemos hablar de muchos referentes. La cuestión está en llevarlo a un tipo penal. Ahora bien, en México fuimos estableciendo algunos marcos de referencia de otros lugares para ir más o menos otorgando una categoría a lo que es el tipo penal. Pero me da la impresión de que a estos años de distancia, México ya es en sí un objeto de estudio. El caso de México ya tiene particularidades muy específicas, de acuerdo a su contexto y de acuerdo a cómo se ha venido desarrollando algo que yo, y ahí me permito establecer una postura, algo que denomino, que yo más bien ubicaría en términos generales, como delincuencia grupal. Delincuencia grupal, que puede ser una delincuencia organizada, si acudimos a ciertos parámetros, o bien una delincuencia no necesariamente organizada, pero no por ello menos peligrosa. Y entonces habría que plantearnos, a 26 años de distancia de que se establece esta ley emergente, y bueno, una ley emergente con la idea de que ojalá algún día, y en corto plazo se decía, pues ya mejor no tenga sentido. Yo recuerdo los primeros foros que se decía, se trata de una ley emergente, que ojalá en pocos años ya este problema se supere y volvemos solamente a establecer nuestros marcos de referencia general. A 26 años de distancia, entonces habría que plantearnos si en efecto ya no es tan emergente el caso, pues ahora es más, o sea, más en cuanto al fenómeno, no en cuanto al tratamiento. Porque lo que ha sucedido es una gran variedad, una gran dispersión en torno al fenómeno criminológico, al fenómeno ontológicamente hablando, a cómo se ha venido desarrollando la criminalidad grupal. Y aquí podemos encontrar una primera aproximación con esos marcos de referencia que nos dan instrumentos internacionales para entender el fenómeno o tratar de aproximarnos al entendimiento del fenómeno de lo que conocemos como delincuencia organizada y establecer algunos rasgos, algunas características que ya muy bien nos planteaba la doctora Eloísa. Por otro lado, en nuestro país contamos con otro fenómeno, que es una delincuencia grupal distinta, más agresiva, más violenta, que afecta bienes jurídicos quizás sin tanta estructura, pero que incide de manera más próxima y que aquí nos encontramos ya en México, con esta gran diversidad que tenemos, con un cuadro criminológico distinto, diverso. Y el problema entonces se vuelve más y más complicado, porque tenemos que establecer instrumentos diferentes de acuerdo al tipo de fenómeno que se trate. Y esto nos lleva incluso hasta la posibilidad de plantearnos la reconfiguración o entrar al análisis de ciertos tipos penales que de acuerdo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se cometen
con, o mediante esta modalidad criminológica, como por ejemplo el terrorismo. En México, ya la expresión de la delincuencia grupal para propiciar temor colectivo, desde mi punto de vista, se ha diversificado si atendemos los parámetros generales, más o menos estables que veamos ubicado, como terrorismo, terrorismo de Estado, terrorismo subversivo. Aquí no. Se trata de, en algunos casos, de la difusión del miedo, del pánico colectivo, no para que el Estado, no es el caso del terrorismo de Estado, para plantear una política determinada, una imposición, no es para eso. Tampoco un terrorismo subversivo para suplantar el régimen actual por otro, no es eso, es distinto. México, desde mi punto de vista, nos pone de relieve algunos rasgos que ya nos deben marcar un objeto de estudio determinado, el caso mexicano. En algún tiempo se llegó a decir, bueno, quizás nos encontremos ya con una aproximación, por ejemplo, al caso de Colombia. Creo que afortunadamente todavía no a esos niveles. Por ejemplo, todavía no está la presencia de grupos paramilitares, grupos de autodefensa que se han surgido, pero no con la intensidad que pudiesen suceder si es que esto sigue así. Entonces nos llegaría a un problema mucho mayor. Y aquí creo que no podemos desvincular lo que sucede en México con algo que también la aproximaba ya la doctora Eloisa y que nos lleva incluso a contextualizarlo en el propio sentido que tienen estas jornadas, en este caso, que es orientaciones de la política criminal integral en el sistema mexicano. Y para ir aproximando ello, creo que sí tenemos que ubicarnos de manera más enfática en el contexto mexicano. Hay, en el caso de México, situaciones que no podemos soslayar. Por ejemplo, su propia extensión territorial y la gran diversidad que se encuentra en nuestro país. La proximidad, la posición territorial de México, su cercanía con Estados Unidos, con otros países, esto no se puede soslayar. Sus propios recursos naturales, la gran capacidad que tenemos en México, aquí sembramos lo que queramos y pronto crece, aquí no tenemos el problema de otros países, y la gran diversidad sociocultural que tenemos en México. Y esto, aunado a otros problemas que se encuentran arraigados en la delincuencia grupal, sea una delincuencia sofisticada, organizada, o sea una delincuencia grupal, no necesariamente organizada, pero que incide de manera muy importante en la afectación de bienes jurídicos, una delincuencia violenta, y que tienen que ver con problemas endémicos que tenemos en nuestro país. La corrupción va asociada a la delincuencia grupal en todos sus niveles. La política que tenemos en México, o no, en torno al tráfico de armamento. La seguridad pública desde lo local. Y además agrego otro factor a este contexto, que es el populismo punitivo. Actualmente, ustedes, si nosotros vemos o analizamos discurso político, medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿cómo se utiliza la expresión delincuencia organizada de manera verdaderamente, sin el menor contexto, sin el menor contenido, porque vende? Vamos a abatir la delincuencia organizada, porque vamos a combatir la delincuencia organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es mucho más complejo. Y por otro lado, considero que dada esta gran diversidad de México, en todo el sistema que tenemos en México, sí debemos ir en grandes vías, en diversas vías. Sí, las políticas que tengamos que instrumentar para la delincuencia grupal de máxima extensión, con todos esos rasgos que ubicamos, y también los problemas muy focalizados de delincuencia grupal y que tenemos
que tratarlas desde el ámbito local, desde lo local. Actualmente, este foro o este análisis lo hacemos en el marco de una situación que nos preocupa en México y que es el involucramiento de las Fuerzas Armadas en el tratamiento de la seguridad pública. Y independientemente de la discusión que tengamos, lo cierto es que ahora se ha extendido esta posibilidad hasta el año 2028. Y si lo ubicamos, como nos pasó con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de que al cabo esto nada más es emergente, pues entonces tenemos que acudir a eso que tanto nos lastima en México, de que en México no hay nada más definitivo que lo provisional. Y el gran tema está, ¿y cómo queremos llegar al año 2028? ¿Cómo configurar, cómo reconfigurar un modelo tan complejo en México, tan diverso, desde lo local, para diversificar la política criminal de acuerdo al tipo de delincuencia o de las expresiones criminológicas que se manifiesten? Porque en efecto, hay una gran afectación a el sistema económico mexicano con el lavado de dinero, la corrupción, etcétera, etcétera. También con los grupos o criminalidad grupal que roba, extorsiona, secuestra con gran violencia y que afecta bienes jurídicos de manera importante sin toda esa macroestructura. Así se ha diversificado la criminalidad en nuestro país. Así se ha diversificado el fenómeno de la delincuencia grupal. Y coincido también con lo que establece la doctora Eloísa en cuanto a que no nada más en México, sino una gran tendencia es que en ocasiones la delincuencia va un pie adelante de las estructuras formales. Se organiza más que las estructuras formales que tenemos en nuestro país. A mí hay cómo se hace cómo accede al armamento la delincuencia y qué políticas se tienen para el uso y disposición del armamento de los cuerpos policiales, por ejemplo. Todo este fenómeno creo que tiene que analizarse entonces integralmente, pensando en una estrategia y con una política criminal a corto, mediano, largo y muy largo plazo. Porque de no ser así, nos vamos a seguir, nada más vamos a seguir dando vueltas con la realidad mientras la criminalidad se va diversificando y la situación se vuelve más compleja. Y reitero lo que establecí, vuelvo a coincidir con el doctor Eduardo Astraín, porque mientras esto sucede, lo cierto es que se cuenta con un régimen de excepción utilizado de manera totalmente irracional. Y entonces el remedio se vuelve en ocasiones peor que la enfermedad. Por último, no quisiera desaprovechar este espacio para plantear una postura ya muy particular que he venido trabajando sobre otro tema y que la vinculo con este, porque creo, al menos es mi punto de vista, y es una hipótesis de trabajo incluso, que hacia allá va la realidad criminológica, un gran problema de la delincuencia. Creo que en un futuro no muy lejano, si no es que ya, la tendencia es un poco al revés, menos grupal y una delincuencia más individual, de menos personas. Porque así como las grandes empresas trabajan con grandes redes y grandes empresas en ocasiones necesitaban de 100 empleados para poder desarrollar un producto, ahora la tecnología, ahora la robótica, ahora la inteligencia artificial, ahora la Big Data, la inteligencia de datos, permite menos personas y mayor impacto en la realización de lo que se quiere, en lo lícito. Pero considero que esto también la tendencia va a ser cada vez más en lo ilícito. Y no por ello es precisamente buena noticia. Actualmente, lo que antes se requería para extorsionar una estructura mucho más grande,
Ahora se puede hacer a través de un teléfono y desde lugares totalmente inimaginables y sin tanta infraestructura, sin tantas personas, sin tantas redes. Habría que ver hacia dónde se va focalizando todo el desarrollo científico, todo el desarrollo tecnológico para lo lícito, pero no hay que ser ingenuos. Eso también es para lo ilícito, solo que con menos burocracia y con mayor efectividad. Todo esto que se está analizando o que estamos construyendo ya en torno, por ejemplo, a la robótica, a la inteligencia artificial, que con grandes drones se pueden realizar actos que antes requerían de muchas personas visibles y ahora se puede utilizar con un dron, con personas invisibles. No hay que ser ingenuos. Esto no solamente va al terreno de lo lícito, también va al ámbito de lo ilícito. Y entonces, en muy poco tiempo, muy poco tiempo, creo que vamos a estar hablando de una realidad criminal todavía mucho más compleja que la que tenemos. Y aquí surge el gran dilema y la gran pregunta. ¿El derecho penal o en el derecho penal tendremos las herramientas jurídicas, dogmáticas, para regular toda esta enorme diversidad, complejidad de la criminalidad que se nos viene, si no es que ya está? ¿O tendremos que acudir a la reconfiguración de los modelos dogmáticos existentes por años y años? Porque lo cierto es que el derecho penal que hemos construido antes nos permitía, pues con toda la evolución dogmática que ya sabemos, pero aplicarla a una criminalidad más o menos estable. Pero en los últimos tiempos, así como en la sociedad cambian todas las relaciones, todas, de manera muy rápida, muy acelerada, también en el ámbito delictivo. Y esto es el gran, desde mi punto de vista, quizás uno de los grandes temas que debemos ir analizando desde ahora, además de toda esta gran complejidad que ya de por sí nos trae de cabeza, es eso que llamamos o identificamos o ubicamos como criminalidad organizada o delincuencia organizada. Reitero, yo más bien hablo en términos generales de delincuencia grupal con las diversas modalidades que ello conlleva. Hasta aquí termino y me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan a bien hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Guerrero Gripino. Sus palabras me recuerdan muchísimo pues explicaciones como la de Sergio Mocha, en el sentido de lo que él denomina perenne emergenza, ¿no? De que lo excepcional parece instalarse en muchos sistemas jurídicos y termina convirtiéndose en la regla. Tenemos preguntas tanto de las personas que se encuentran en el aula virtual como en Facebook. A quienes asistimos, agradecemos nuevamente su presencia e interés. Las reproducciones de la mesa del día de ayer ya juntan casi 2,000, lo cual pues es muy gratificante para los organizadores de este evento. Doctor, le preguntan en términos generales que si bien, que de alguna manera la teoría garantista insiste mucho en qué no se puede hacer, pero no nos da muchas luces acerca de lo que sí podemos hacer para atender la criminalidad, que es una realidad. Entonces, ¿hacia dónde podríamos avanzar precisamente para, sin desvincularnos de estos principios constitucionales, de estos principios garantistas, pues atender un problema que sí lesiona efectivamente a miles y miles de personas? También le preguntan si el sistema jurídico mexicano ya tendría que asumir estrategias y medidas similares a la de otros países en cuanto al combate al terrorismo.
En la medida en que se vayan acumulando más preguntas, si es posible, se las plantearé, pero en este momento cedo la palabra al doctor Astrain para que responda los planteamientos previamente hechos. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, el profesor Jacobs ha señalado en reiteradas ocasiones que él no crea el derecho penal del enemigo. Efectivamente, él solamente describe una realidad como un observador meticuloso, que además lo es, y que describe una realidad que no es propia exclusiva del Código Penal alemán, sino de la gran mayoría de los códigos penales de las democracias modernas. Y entonces él dice, pues a mí me han juzgado, me han tachado de Maquiavelo del derecho penal, cuando yo solamente pues vengo a describir una realidad. Dice él, se pretende matar al mensajero por lo indecoroso de su mensaje. Pero yo creo que efectivamente, como ya lo refería el maestro Rojas Valdés y la propia doctora Eloisa Quintero, sí hay una preocupación real del profesor Jacobs en el sentido de la deformación o el uso indebido del derecho penal del enemigo. Desde su primera ponencia que presentó en 1985 en el Congreso de Penalistas de Frankfurt y a la que tituló Criminalización en el estadio previo a la lesión a un bien jurídico, pues reconocía la necesidad de identificar esas normas del derecho penal del enemigo que se contenían, que él identificaba en el Código Penal alemán, para evitar que contaminaran las normas del derecho penal del ciudadano y viceversa. Y creo que esa preocupación legítima, pues, se puede evidenciar muy bien en nuestro país, donde decía yo al principio de mi exposición que ya no solamente se ha contaminado al derecho penal, sino también a otras ramas de la juridicidad, como por ejemplo en el Sistema Nacional Anticorrupción, pues ya se establecen en el derecho disciplinario algunas de las medidas propias de la criminalidad organizada. Entonces ya no solamente está contaminando al derecho penal del ciudadano o garantista, como le llaman acá en México, sino también a otras ramas de la juridicidad. En ese sentido, coincidiría plenamente con lo que señala el profesor Jacobs. Gracias, doctor. Doctora Eloisa Quintero, además de los planteamientos que ya le había formulado, también le preguntan si pudieran dar un poquito más acerca de lo que es el análisis de contexto en materia penal, en la medida en que estamos acostumbrados a que se trata de una prueba en procesos internacionales para justificar la responsabilidad de los estados, pero no estamos tan acostumbrados a que sea una prueba para utilizarla en procedimientos penales, sobre todo a la luz del principio de culpabilidad. Gracias, doctora. Gracias. Las preguntas que nos compartes, Eduardo, son todas muy interesantes. Una de ellas la contestó ya el doctor Guerrero, ¿no? Cuando le preguntaban sobre las particularidades de México. Todo lo que dijo Luis Felipe Guerrero, lo comparto, todas las particularidades respecto de la postura política, cómo es el contexto de México, todo lo que lo hace un escenario muy singular, que es difícil de compararlo con otros como Guatemala, con México, Colombia. Entonces, esa pregunta creo que la respondió muy bien ya el doctor. Sí voy a enfocarme en otras que decía, bueno, que ¿a qué distancia estamos de la experiencia de la CICIG? Creo que esta pregunta tiene relación con qué podemos hacer y si aquellas experiencias son replicables. Me permito decir esto. Para poder hacer investigaciones, sostenerlas, profundizarlas y no morirse en el camino, no sufrir atentados, no sufrir cambios o desaparición de testigos o de fiscales o de policías, etc., uno requiere de un marco de seguridad. Es una gran realidad
y cada país tiene más o menos condiciones de inseguridad. Entonces, si algo pudo hacer en su momento este mecanismo internacional que se llamó CICIG, fue gracias al apoyo de la comunidad internacional y de países en particular, porque hubo países que estuvieron muy presentes, y con ellos y su arropaje, no solamente económico, sino también institucional, se pudo llevar a cabo cierto cúmulo de investigaciones, de procesos, de detenciones, incluso de sentencias. Ahora, eso hay que mantenerlo, y eso no se logró en Guatemala, ¿no? Ustedes saben lo que está pasando en este momento. Saludo, hay algunos compañeros de Guatemala que escribieron, y mi saludo particular para con ellos, porque mi corazón sigue estando ahí. Pero eso hay que poder sostenerlos. Entonces, mi respuesta sería, ojo, México podría, pero primero tiene que tener una voluntad política. Los colegas de esta mesa mencionaban algo al respecto, cómo se sataniza, cuáles son las expresiones actuales. Entonces, hay que tener voluntad política para hacerlo, pero también hay que tener condiciones de seguridad. Y me refiero a seguridad procesal y seguridad de los sujetos, las dos cosas. Estas técnicas de investigación que yo les daba aportan seguridad procesal. ¿Por qué? Porque los elementos de verdad, de justicia y de reparación no solamente dependen de los testimonios y de las confesiones. Hoy por hoy, nuestros procesos penales siguen teniendo dos pruebas que son principales, que son las vedettes, o bien los sujetos que confiesan voluntaria y espontáneamente, o bien los testigos que aportan pruebas. Y esto es muy peligroso para el sujeto, la persona humana que está detrás de esta declaración, y para el fiscal que los presenta. Ahora, si los elementos de convicción se demostraran con otras técnicas, como las que recién les daba, esto da seguridad al proceso. Porque ya no es que existen elementos de prueba porque lo dijo el testigo Juan, o María, o Pedro, sino porque hay todo un arrapaje de informes, de elementos probatorios que vienen como fruto, como productos de otras técnicas de investigación, ¿sí? Entonces, se relaciona con eso. Otra de las preguntas tiene que ver, entonces, eso nos está faltando. Y eso aporta o no a la seguridad. Y también falta el apoyo de comunidad internacional para poder hacer este tipo de investigaciones con un marco de independencia en el cual se sumen, trabajan los ministerios públicos, pero si un ministerio público quiere ir más allá de lo que la institución le está diciendo o le está mandando, o el jefe inmediato superior le señala, pues tenga el apoyo para poderse sostener en esa independencia y no morir en el camino, ¿sí? Sea por una destitución o sea porque efectivamente lo desaparezca. En cuanto a la pregunta sobre los algoritmos que se pueden utilizar en un data mining, bueno, mi respuesta es la siguiente. Normalmente los algoritmos, que son esas fórmulas que uno le da al sistema para que el sistema brinde la información que estamos buscando, ¿sí? Estos algoritmos, como al data mining lo manejaban sí o sí los técnicos, eran suministrados por los propios técnicos. Mi propuesta es que esto se debe construir de la mano y conducción del investigador. El investigador es el que tiene que decir qué se busca, ¿sí? Y con qué criterios y con base en qué fuentes. Luego el técnico sabrá cómo llegar a esto. Entonces, el algoritmo en un mecanismo de data mining tiene que estar dirigido desde la investigación, exclusivamente desde quien conduce la investigación, es decir, con una perspectiva de derechos humanos o una perspectiva penal, si es una investigación penal. ¿Bien? Y después, respecto del análisis de contexto, si puedo ahondar, el análisis de contexto bien refiere a la persona, se utilizaba en el sistema de los derechos humanos y para apoyar las investigaciones en estos ámbitos. Ahora bien, ustedes habrán escuchado en Colombia, en Guatemala, Perú, en México, etcétera, que se está utilizando mucho y se está pidiendo en los casos penales, y existen también análisis de contextos. Lo que yo propongo y que vienen es, ojo con el análisis de contexto que se ha manejado en otros países. Por ejemplo, Colombia. ¿Sirve? Sí. Ojo con lo que hace la Corte Interamericana con análisis de contexto. ¿Sirve? Sí. Pero estos
no son instrumentos para imputar. Estos que se utilizan en Colombia no pueden utilizarse como medios de prueba. Son, o bien en Colombia, o bien es una foto panorámica que me dice y me habla de la situación geográfica, social, cultural, económica, etcétera, de un momento en el cual se cometió el delito. Por eso es una foto panorámica, puede ser el análisis de contexto, o bien puede ser una guía para la investigación, pero nunca una prueba. Colombia no lo acepta como prueba. Así que ojo, en Guatemala se fue un paso más adelante. Guatemala sí está utilizando utilizó con otro nombre, pero también el análisis de contexto en varios de sus procesos. Y México está incursionando. Entonces, ya que se está incursionando, que se están pidiendo en varios expedientes, que ya existen en varias fiscalías, este uso, lo que quiero subrayar es lo siguiente: ojo con quedarse con la foto panorámica, ojo con quedarse en un análisis de contexto como técnica de investigación. El análisis de contexto tiene que tener una vocación penal. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que tener los elementos necesarios para que yo pueda imputar. Tiene que hablar de estructuras, tiene que hablar de funciones, tiene que hablar de roles, tiene que tener muchas composiciones que van más allá de la descripción de lo geográfico, cultural y político de un momento determinado. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con un análisis de contexto con vocación penal. Esto da para toda una charla, ¿no? Para todo un taller, pero en pocas palabras traté de dar respuesta y agradezco infinitamente la participación, porque seguramente ya no voy a poder hablar más, y es un placer estar con los dos colegas aquí en esta mesa, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Guerrero Agripino, por favor. Y muchas gracias. Agradezco muchísimo las preguntas. Me voy a focalizar en las dos primeras que se me hicieron, que todas me parecen extraordinarias. Nos mueven incluso el piso para poder completar un poco lo que dijimos al inicio de nuestra plática. Una pregunta que nos hacía es, a ver, la teoría garantista, bien para el derecho penal, pero ¿qué hacemos? Así lo interpreto ante una realidad tan compleja de la criminalidad y nos decían, está bien, ya nos dicen qué no se puede hacer, pero ahora también díganos qué se puede hacer, porque finalmente el derecho penal, que debe ser un derecho penal mínimo, el derecho penal debe existir, debe estar ahí. Y creo que tienen toda la razón con esa pregunta. Incluso hay posturas críticas, teóricas, que muy bien, hay que decirlo así, llegan a poner en tela de juicio las posturas que se pueden asumir cayendo en la comodidad del garantismo, por llamarlo de alguna manera. Pues mire, así es el garantismo, así son los derechos humanos y aquí nos movemos. Bueno, lo que pasa es que hay que hacer construcciones dogmáticas, teóricas de la teoría del delito y de todo el derecho penal, junto con la dogmática de derechos humanos, que es un gran reto. Y esto nos ha llevado a darle incluso un contenido distinto a las figuras ya establecidas de la dogmática jurídica penal. Voy a poner algunos ejemplos. En los años 60, el profesor Claudio Roxin, ubicando un gran problema de la delincuencia organizada, claro, era la delincuencia organizada con el terrorismo de Estado, y Roxin, en su gran obra de teoría del dominio del hecho, logra, a través de una gran construcción teórica, establecer que las personas que son autores, que intervienen a través de otros autores, también dolosos, utilizados como instrumentos dolosos, los que actúan detrás, son autores también, autores mediáticos. Claro, esto en su momento se llegó a cuestionar. Es que esto puede afectar la legalidad. ¿Cómo alguien puede ser autor cuando no interviene en la fase ejecutiva? ¿Cómo alguien puede ser autor cuando al final quien realiza el acto delictivo ni siquiera sabe de la existencia de aquel o aquellas personas que son también autores en la categoría de autores mediáticos? ¿Cómo? Esto puede ser antigarantista. Entonces el profesor Roxin logra hacer una reconfiguración teórica muy importante para plantear cómo
Esto puede perfectamente tener cabida en las estructuras de la teoría del delito sin que eso implique afectar derechos humanos, pero para ello hay que hacer una serie de categorías o de reconstrucciones teóricas. Otro ejemplo es cómo por años hubo una resistencia a que las personas morales tuviesen responsabilidad penal. Yo recuerdo cuando yo me formé en la licenciatura en Derecho, era algo como ya muy obvio, las personas morales no cometen delito, vamos, eso ni siquiera se discute. Bueno, pues actualmente las personas morales son susceptibles de que se les aplique el derecho penal, con toda una reconfiguración a las estructuras dogmáticas jurídico-penales. Y ha habido más apertura en torno, por ejemplo, al reconocimiento de bienes jurídico-colectivos. No todos los bienes jurídicos son de carácter individual. El reconocimiento de delitos de peligro abstracto. Claro, y todo esto ha tenido cabida en un sistema penal garantista. Y así debe ser, porque finalmente no podemos hablar de estructuras totalmente cerradas, encerrarnos en nuestros principios, sino que justamente con el cuidado de nuestros principios, tratar de, como bien dice Roxin en su libro sobre la teoría del dominio del hecho, que el derecho penal se vaya adaptando a situaciones cambiantes de la realidad. Ahora, hay que advertir, debemos hacerlo con muchísimo cuidado. El derecho penal es un instrumento altamente poderoso, altamente violento, y cuidado con que rebasemos ciertos principios de manera indiscriminada o sin el debido cuidado. Lo digo por lo siguiente: vivimos mundos diferentes. Unos, quienes hacemos las construcciones teóricas, quienes nos dedicamos al estudio, al análisis, a la investigación, a la docencia sobre el fenómeno, sobre los grandes problemas del derecho penal. Y luego están quienes operan el sistema penal. Y luego están quienes toman decisiones para el diseño del modelo penal. Y luego está la sociedad, que también asume postura en torno al derecho penal. El derecho penal o el sistema de justicia penal en general es de los más populares. Y se fijan, todo el mundo asume postura. No lo hacen con otras ramas del derecho, pero sí con el derecho penal, sí con la justicia penal. Todo el mundo asume postura, hasta teoriza, creo. Pero es algo tan complejo, que el problema está en que llega quienes toman decisiones y entonces se despachan, como decimos coloquialmente, con la cuchara grande. Y ya después es muy difícil el retorno. Es muy complicado el retorno y se nos desborda. Por eso, creo, mi respuesta sería, sí, el derecho penal tiene que irse adaptando a circunstancias conforme va evolucionando la criminalidad, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Y la otra, en torno al terrorismo. Cuando yo hice mi tesis doctoral, abordé el fenómeno del terrorismo y lo ubicamos fundamentalmente de manera muy específica en el terrorismo de Estado, terrorismo subversivo. Me da la impresión, y esto lo digo nada más como hipótesis, no me atrevería todavía a profundizar más, necesitaría meterme más a fondo, pero me da la impresión de que estamos viviendo fenómenos diferentes ahora. Y el caso mexicano merecería un análisis mucho más focalizado de cómo se está instrumentando o se hace uso de del poderío de la delincuencia grupal para causar pánico colectivo por diversos motivos. Y esto creo, lo digo como hipótesis, reitero, igual y luego no la confirmo, pues esto nos llevaría incluso a replantear la modalidad o el tipo penal del terrorismo, o más que el tipo penal, el análisis criminológico del tipo penal a partir del caso mexicano. Ya el tratamiento en torno al terrorismo, como sucede en otros países, eso me lo reservaría, porque creo que eso ya sería un análisis mucho más delicado, mucho más detenido. Muchas gracias. De esta manera concluimos la mesa número 3. De nuevo, muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes. Verdaderamente fueron intervenciones muy ilustrativas.